Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y vamos con el tema 13. Y yo le puse de título Jesús pide a Pedro que ore por él. Y como veíamos en el tema anterior, cómo se cumple esta profecía de cuando nuestro Dios golpearía al pastor, las ovejas se iban a dispersar. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados, cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, hermanas, pues como de costumbre iba nuestro Señor Jesús. Fue al huerto de los olivos llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar. Y se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Y nuestro Señor Jesús les estaba diciendo su sentir, que su alma estaba destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Y le pidió a Pedro que se quedara allí y que velara, que orara por él. Qué privilegio le estaba dando a Pedro el orar por él, y esa enseñanza de que en todo momento tenía que orar por cada situación. Aquí nuestro Señor Jesús, como ser humano, estaba pues dándoles a conocer su sentir. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos a entregar todo, a entregar su deseo de cumplir las Escrituras. Y el Señor Jesús sí que aguantó. Hermanas, debemos hacer morir nuestra carne, porque si nos viene alguna tentación, alguna prueba, ¿de dónde vamos a sacar fuerzas si no somos capaces de orar? Porque aquí en el versículo 40 dice en el 41 dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto quiere decir que si no estamos en oración, la carne se va a comer el deseo. Y es mejor pues estar en comunión, en oración. Y es que si caemos seguido en una tentación, es evidente que nos falta más orar. Y si queremos ser victoriosos en cada tentación, en cada prueba, pues tenemos que orar más y más.
Así como nuestro Señor Jesús, tenemos que tener esa grande estima y ese deseo de cumplir las Escrituras. Y aquí se le iba a venir una prueba muy grande a Pedro. Y sin embargo, dice que los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y dice que nuestro Señor Jesús por segunda vez fue a orar: Padre mío, si no es posible que pase esta copa de sufrimiento, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y en el libro de Lucas, en la carta de Lucas, dice en el capítulo 22, 43, y nuestro Señor Jesús en esos momentos era tanto el dolor, que dice que entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y nuestro Señor Jesús oró con más fervor, porque estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Así nosotros, hermanas, que entre más veamos la negación de nuestra familia, cuando más veamos pues cada tribulación, ese dolor que sentimos, por lo que estemos pasando, esa angustia, debemos de orar con más fervor. Y dice en Lucas 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. En Mateo 26, 43 dice que vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Que Dios nos ayude a seguir orando y a que nos dé fuerzas para seguir clamando a Él. Porque yo no me puedo imaginar ese dolor tan grande que tuvo nuestro Señor Jesús, al grado de que salía como gotas de sangre, y que tenemos que entender que lo único que nos va a fortalecer en todo momento es estar en comunión con Él, estar orando por cada necesidad y por cada lucha que tengamos en nuestro ser, que Dios las conoce y que nosotros tenemos que ir en cada momento a rogarle para no entrar en tentación. Porque es tanta la necesidad, hay tantas necesidades por qué orar, que de verdad tenemos que estar dispuestas a estar en comunión con nuestro Padre. Y como les digo, hermanas, para que nuestra carne no se coma nuestro deseo y seamos fortalecidas en cada situación. Esa situación les tocó vivir a los apóstoles, esa situación le tocó vivir a Pedro, y que por no orar, más adelante vamos a ver en el siguiente tema cómo es que se dio a la tentación. Y que es ejemplo para nosotras, para que estemos velando y orando. Velando y orando, porque los tiempos que nos tocaron son muy difíciles. Los tiempos que nos tocaron con esta maldad que nuestro Señor ya nos había advertido que iba a multiplicarse, pero que estemos a los pies de nuestro Señor en cada momento. Y dice que nuestro Señor Jesús oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y entonces cuando terminó, vino otra vez a Pedro y a los discípulos que seguían durmiendo, y les dijo: dormir y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bueno, hermanas, hasta aquí la palabra de Dios. Y como una vez escuché a un predicador que decía: las pruebas y las circunstancias de la vida no es para alejarnos de Dios, sino al contrario, para estar cada vez más y más de rodillas delante de Él, orando y velando. Que Dios les bendiga, hermanas.